lo que es la fosa mandibular. Ahí se articula el cóndilo de la mandíbula y genera la articulación temporomandibular, ¿sí? Obviamente acá no se ve, pero el libro nos refiere que hay fisuras que son de los vestigios de cuando el huesito era en 3 porciones. Está la fisura petrotimpánica, ¿ya? Entonces básicamente cuando antes estaba la porción petrosa y timpánica y se fusionan, y solo dejan la porción petrosa, ¿sí? Básicamente. No sé si en algún hueso se ve. ¿Sí se ve? Acá se ve, más o menos, fíjense. Todo eso es la fisura petrotimpánica, es como si estuviera rasgado, como si se hubieran unido 2 pedazos de huesito. ¿Sí? Esas son las relaciones más importantes de la cara antero inferior. En la cara posterior superior creo que es la parte más compleja del hueso temporal, porque hay hartas estructuras para reconocer. Vemos el cráneo, nos vamos a la cara inferior, buscamos el conducto auditivo interno y todo lo que está posterior es la cara posterior inferior del temporal. ¿Okay? ¿Qué es lo que vemos? Empecemos a escribir de posterior a anterior, desde acá atrás hasta acá. Fíjense que en la apófisis mastoide, en la porción mastoidea, fíjense que medialmente hay esta escotadura. En todos los huesos está, en todos los cráneos que tienen ustedes. ¿Qué es la escotadura? ¿Cómo se llama? Escotadura mastoidea. Vayan a regresar el mastoide, en la apófisis mastoide. Esta de acá es la escotadura mastoidea. En otro lado también hay escotadura mastoidea. Esa escotadura mastoidea, ¿para qué sirve? ¿Cuál es la importancia de la escotadura mastoidea? Primero que nada, nace un músculo importante y atraviesa una arteria importante. ¿Sí? El músculo que nace de esta escotadura mastoidea, ¿cuál es? Es un músculo que va así. Y no estoy hablando de la apófisis tiroides, ¿no? Es el vientre posterior del músculo digástrico. El digástrico nace a este nivel, su vientre posterior. El digástrico es un musculito. Aquí yo tengo la apófisis mastoide, aquí yo tengo orificio, y ahí yo tengo la porción, y aquí tengo todas las cámaras temporales, más o menos. Y aquí tengo la apófisis tiroides. El digástrico es un músculo que tiene 2 vientres. Un vientre que viaja desde la apófisis mastoide, en la escotadura mastoidea, llega a dioides. Primero el dioides tiene un vientre posterior y del dioides viaja hasta la ranura digástrica de la mandíbula, hace este movimiento. ¿Sí? Es un músculo del cuello básicamente importante. Es un músculo del cuello. Y su vientre posterior nace a nivel de la escotadura digástrica. Y obviamente, aparte de eso, también atraviesa una arteria por esa escotadura. ¿Saben qué arteria es? No, no es la meningia. ¿Recuerdan cuál es? Parte de la arteria occipital. La occipital atraviesa por ahí. La arteria occipital ya llega a toda la región occipital del cráneo. ¿Ok? Entonces, en esta escotadura mastoidea, nace lo que es el músculo digástrico, el vientre posterior digástrico, y también recorre la arteria occipital. Bien, entonces de posterior a anterior, si nosotros vamos siguiendo el caminito y vemos qué es lo que nos encontramos anteriormente, un agujero. Bien, este agujero está entre la ranura, la escotadura mastoidea, y una apófisis que aquí está destruida, pero es una apófisis de saliente agudo. ¿Cómo se llama esta famosísima apófisis? Estiloides. Bien, esta apófisis, fíjense, aquí lo mismo, escotadura mastoidea, apófisis estiloides, y ahí, justo ahí, agujero. Y como está al lado entre la mastoides y la estiloides, se llama agujero estilomastoideo. Fácil, ¿no? Ese agujero estilomastoideo, ¿qué creen que atraviesa? ¿O qué sale por ese agujero? El nervio facial. ¿Ok? Entonces, interesante. El nervio facial, ¿por dónde entraba? Por el agujero o el conducto auditivo interno. ¿Y por dónde sale? Por el agujero estilomastoideo. Bien, es un recurrido del facial. Ingresa por el conducto auditivo interno y sale por el agujero estilomastoideo. Y del agujero estilomastoideo inerva toda la cara. Por eso se llama músculo del nervio facial. De ahí se ramifica y todos los músculos de toda la cara está inervada por el nervio facial. ¿Ok?
Bien, sigamos, obviamente, después del agujero estilomastoideo tenemos a la apófisis estilomastoidea. Ahí sale una pregunta muy interesante, y siempre es preguntada, casi siempre es preguntada eso en el examen. De esa apófisis estilomastoidea se agarran a estructuras, se sostienen, se insertan. En conjunto a todas esas estructuras, todas las estructuras se les llama el ramillete de Riolan. Bien, ahí se insertan 5 estructuras, de las cuales 3 de estas son músculos. Excelente, son 3 músculos y son 2 ligamentos. Bien, ¿cuáles son? Estilo grosso, estilo faringio y estilo yoideo. Esos son los músculos, 3 músculos. Y los ligamentos son el estilo yoideo, fíjense que se repite el estilo yoideo y el estilo mandibular. Esto aquí siempre es una pregunta de examen. ¿Cuál es el ramillete de Riolan? Son estructuras que se insertan o nacen de la apófisis estiloides. ¿Y dónde está la apófisis estiloides? En el temporal. ¿Cuáles son las estructuras? 3 músculos: estilo gloso, estilo faringio, estilo yoideo. Su nombre me dice de dónde a dónde van. Estilo gloso va de la apófisis estiloides a la lengua, obviamente. Vamos a ver más tarde a qué parte. Estilo faringio a la faringe, así que es un conducto muscular. ¿Y estilo yoideo a dónde creen que va? A la yoide. Bien. Y los ligamentos lo mismo. Estilo yoideo va a la yoides y el estilo mandibular a la mandíbula. De hecho, el estilo mandibular, no creo que caemos hoy de usos de la gráfica, se inserta en esta estructurita que se conoce como espina de Spix. ¿Sí? Básicamente ahí se inserta el ligamento estilomandibular. ¿Cuál es el estilomandibular? Dejémoslo ahí, pausa, ¿no? No, pero es el estilomandibular, creo que es el estilomandibular, pero es una mandíbula nueva. ¿Sí? Se inserta ahí. Bien, esto de acá, por favor, de cabeza, no se les olvide. Como les dije, anatomía es mucha memoria y ustedes, depende de que ustedes se lo aprendan, de que ustedes repasen y repasen y repasen y repasen, que no se lo olvide. ¿Sí? Bien. Continuando la descripción del temporal, decíamos que teníamos el agujero estilomastoideo, la apófisis estiloides. Y fíjense que aquí hay un gran agujero que está entre la porción basilar del occipital y lo que es el borde inferior del peñasco del temporal. Todo este agujero, que fíjense que ingresa cavidad craneal o de la cavidad craneal sale, se conoce como el agujero yugular o agujero rasgado posterior. ¿Sí? Por este lugar salen 4 estructuras que son las más importantes. Por el agujero yugular, o lo que es el agujero rasgado posterior, salen 4 estructuras. Número 1, la que pueden estar obviando es vena yugular interna. Ahí se encuentra alojado el golfo de la yugular, que es un engrosamiento. La yugular es gordita y después sale la vena yugular interna. El golfo de la yugular sale por este agujero rasgado posterior, este de acá. Y veanlo bien, a ver. Identifiquen el agujero rasgado posterior. Es este de acá. Acá se ve el peñasco temporal. Todo eso es el agujero rasgado posterior. Es largo. ¿Lo ven? Quiero que lo vean. Si no lo ven, no sirve. Aquí está. Peñasco temporal. Todo este agujero. No. Este agujero yugular. ¿Sí? Se llama también rasgado posterior. Por ahí sale la vena yugular interna, número 1. Y salen 3 nervios, 3 pares craneales importantes. El 9, el 10 y el 11. Y le vamos a poner nombre, ¿ya? El 9 se llama glosofaringio.
El 10 se llama vago, o neumogástrico. No lo conocen como vago. Y el 11 se llama accesorio o espinal. ¿Sí? Generalmente lo conocen con vago, con accesorio. A algunos pacientes les gusta el neumogástrico, al vago y espinal. Importante, igual es una pregunta de examen típica. ¿Qué estructuras atraviesan el agujero del lado posterior? La vena yugular interna, el nervio glosofaríngeo, el nervio vago y el nervio accesorio. Esos salen de la cavidad endocranial y van o salen por ese agujero, el lado posterior o agujero yugular. Bien, entonces ese agujero yugular estaba formado por dos estructuras. Una es el borde del peñasco y otra es lo que es la porción basilar del occipital. Básicamente, la porción basilar del occipital y el peñasco, casi como la hendidura esfenoidal, dejan un pequeño espacio, que es el agujero yugular. Inclusive en el occipital aquí está, aquí se ve gigante de hecho el agujero yugular. Aquí se ve gigante el agujero yugular, ¿ya? Por ahí es donde atraviesa las estructuras que les estoy mencionando. Bien, seguimos con el temporal entonces. Decíamos que había el agujero estilomastoideo, el agujero delgado posterior. Esas son las estructuras más características de la cara posterior, el borde posterior de lo que es la porción petrosa del temporal. ¿Sí? El agujero estilomastoideo, el agujero yugular. Hay pequeños agujeritos, no me acuerdo el nombre, pero ahí atraviesan pequeñas estructuras nerviosas del glosofaríngeo. Es el nervio, el conductillo timpánico, si no me acuerdo cómo se llama. ¿Sí? Que también está en ese nivel. Bien, entonces, hasta ahí lo más importante del hueso temporal. Decíamos que la porción petrosa tenía 4 caras: antero superior, postero superior, con lo que hemos descrito. Antero inferior y postero inferior, con lo que hemos descrito. ¿Ok? Ya solo en el temporal nos queda describir algunas estructuras interesantes. Decíamos que el peñasco del temporal es una pirámide. Entonces, si es una pirámide, tiene un vértice, una punta. En esa punta, que es esta de acá, hay un agujero. Y si tuviera mi palito, creo que lo haríamos mejor. Es un agujero que se llama el agujero carotídeo y se convierte en el conducto carotídeo. ¿Sí? Por abajo ingresa. De aquí está anterior, o sea, aquí tenemos el agujero yugular. Anterior al agujero yugular tengo este gran agujero que es el agujero carotídeo. Y ese agujero carotídeo no solo se queda en agujero, se convierte en conducto y hace una curvita, porque el agujero carotídeo no es recto. Ingresa por anterior, inferior, y hace una curvita y sale por la vértice del peñasco del temporal, y es el conducto carotídeo. Por ahí atraviesa la carótida, pero no cualquier carótida, la carótida interna. La externa nunca ingresa, ¿no? La interna se queda por afuera, ¿no? Ese es el punto donde ingresa la carótida interna. Ingresa por el agujero carotídeo y sale por el vértice del peñasco del temporal. Y ahí tiene relación, porque si aquí es el agujero carotídeo y aquí es el vértice, aquí está con lo que conocíamos como el surco carotídeo, que habíamos hablado de los esfenoides. Y ahí es donde se apoya y se ramifica para dar ramos para los meninges, ramos para oftálmicos, ramos para todo lo que es la cavidad endocraniana. Ramifica y vasculariza toda la cavidad endocraniana. Bien. Hasta ahí temporal. ¿Sí? Los sábados, cuando hagamos la reproducción de clases, no voy a tomar lista, ¿sí? Porque sé que es un horario que no es el suyo y a veces alguno no puede. Pero tratemos de venir. Me gustaría hacer el sábado siguiente otra clase de reposición, el miércoles y sábado. ¿Les parece bien? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Cómo? Sí, para que nos liguemos. Creo que no somos los únicos. Lo empezamos una semanita tarde. No. Pero hay que nivelarlo porque los tres es un poquito flash. Entonces, me gustaría que tengamos el miércoles y el sábado.
¿ya? Hasta que nos nivelemos. Una vez nos nivelemos, volvemos al ritmo normal. Pero siempre que necesitemos nivelarnos, digamos, está libre la actividad para mí. Está vacío, nadie nos molesta, nadie nos dice nada. No viene otro auxiliar y le dice, me toca mi hora, pues, perfectamente. Porque en nuestro miércoles no nos podríamos quedar más de la hora porque llega otro auxiliar y le toca su horario, ¿ya? Vayamos con el occipital. Y ahí, para no cansarles, ahí vamos a quedar, en el occipital, y ahí habremos terminado los huesos del cráneo. Ya lo que vamos a ver el miércoles va a ser huesos de la cara, y el sábado, si no acabamos huesos de la cara, el sábado terminamos huesos de la cara, y el siguiente miércoles vamos a hacer nuestro repaso, ¿ya? Ustedes van a hacer lo que van a ver de los huesos. O sea, básicamente, de este miércoles al siguiente miércoles, ustedes tienen el repaso de huesos de todo lo que van a cráneo y cara. ¿Ok? Sí. La próxima vez. En el campo le vamos a hacer prueba virtual por lo que la universidad necesita electoral. Si la siguiente semana de elecciones, entonces voy a ver si el viernes puede. ¿Qué tienen el viernes? Sé que tienen más, pues saben en la noche. Pero en la tarde. En la tarde. 4 a 6 y 15 Y arte. No, Sánchez y Zambuesa. Sí, Zambuesa también. Zambuesa no va. Práctica. Sería de las 1 hasta las 4. 1 a 4, ¿qué dicen ustedes? ¿Sábado? Sábado, anatomía sería para nosotros. si en elecciones va a estar cerrado el recinto universitario. Sí, el sábado siempre es elecciones. Lo voy a consultar, pero ustedes, como ustedes son la mayoría, ustedes les quiero preguntar, ¿no? ¿Qué hora es? ¿1 a 4 está bien? ¿Una? ¿Sí? ¿No? ¿Qué tienes por ahí? Yo tengo práctica de psicología. Bien. El doctor termina. Termina de las 11 hasta las 12. Por ejemplo, si hubiera un horario disponible de 8:30 hasta la clase del doctor 11, ¿podrían? Sí. ¿Sí? El viernes, muy bien. ¿Sí? Todos nos iríamos a la clase de Salimos de acá y nos dice vamos con la clase del doctor de anatomía. ¿Sí? Perfecto. Entonces voy a consultar si hay disponible ahora y les digo. Si no, ya vemos qué hacer. Si no, hasta virtual lo pueden tener. Pero mejor si lo vemos lo visitamos. Bien. Entonces, el hueso occipital, que es el último que vamos a ver para no saturar nuestra cabeza hoy, lo vamos a mirar, es un hueso que se encuentra en la parte posterior del cráneo y es posterior inferior, porque no está arriba, está inferior. Básicamente la famosísima nuca, lo que nosotros hablamos de nuca, eso es el hueso occipital. ¿Okay? Este hueso occipital tiene dos porciones fáciles de reconocer. Tiene su porción escamosa, que es toda esta es su porción escamosa, y tiene su porción basilar. ¿Sí? Básicamente la basilar y la escamosa conforman al hueso occipital. Obviamente el hueso occipital, fíjense que tiene un agujero gigante entre la porción escamosa y la porción basilar. ¿Cómo se llama ese agujero? Magno porque es grande. ¿Qué atraviesa el agujero magno? A ver, repitamos, ¿qué atraviesa el magno? ¿La meninge? La médula. Las meninges son de papilla. Claro, obviamente las meninges se envuelven en la médula espinal, pero lo que trae es principalmente médula espinal. ¿Sí? Básicamente ahí nace la famosísima médula espinal y recorre por toda la columna y llega hasta la cola de caballo filo terminal. ¿Ya? Pero no solo atraviesa eso, también la acompañan las arterias vertebrales. ¿Okay? Eso es importante y lo tomamos en cuenta, porque ahí recibe irrigación de parte de las arterias vertebrales. Entonces, por el agujero magno sale lo que es la médula espinal y entran las arterias vertebrales. Ya de las arterias vertebrales forman el famosísimo polígono de Wiener. ¿Sí? Pues más adelante. ¿Ok? Bien, describamos entonces lo más fácil, la cara exocranial. Hablemos primero de la cara exocranial de la porción escamosa. La cara exocranial de la porción escamosa es sencilla. Fíjense que va a tener una cresta, o sea, como un saliente, y pueden tocarlo, pueden rasparlo, que es la cresta occipital. Esa cresta occipital tiene como una pequeña prominencia que se llama protuberancia occipital. Entonces, hay protuberancia occipital externa, así como hay protuberancia occipital interna, dos prominencias. La protuberancia occipital interna, de ahí a los laterales se forman dos líneas. Hay una línea nucal
inferior, que está en relación con la protuberancia occipital externa, y una superior, una línea nucal superior. De esas líneas nucales se agarran músculos. ¿Cuáles son los músculos que se agarran? Se los dejo porque lo vamos a ver más después. Todos los músculos se agarran. Tenemos la protuberancia occipital externa, la cresta occipital, línea nucal inferior, línea nucal superior. Se agarran músculos como los rectos posteriores mayores de la cabeza, menor de la cabeza, los semiespinosos, un montón de los trapecios. Entonces eso lo vamos a ver después, pero si le pueden dar una chequeada, perfecto, ¿sí? Eso es lo más característico de la parte exocraneal de la escama del occipital. Nuevamente, cresta occipital, protuberancia occipital, línea nucal inferior, línea nucal superior. Oye, fíjense esta protuberancia. Aquí sí se nota protuberancia, ¿no? Por ejemplo, yo si a mí me sacaran el cráneo y lo pusiéramos acá, probablemente igual sería así. ¿Y de qué depende eso? Depende de la constitución anatómica de la persona. Algunos tienen una protuberancia. A ver, tóquense la nuca. Tal vez no lo sientan. Si ahorita yo les dijera tóquenme mi nuca, van a sentir una prominencia muy grande. ¿Sí? Algunos tienen, algunos no tienen. ¿Se nota? Es la protuberancia occipital. De esa protuberancia occipital a los laterales está la línea nucal inferior, básicamente. Todo esto, línea nucal inferior. ¿Sí? Y más arriba o superiormente está cortado, pero estaría la línea nucal superior. ¿Sí? Y esas líneas nucales se insertan músculos. Bien, veamos la cara interna de la escama del occipital. De esta cara interna, fíjense que nosotros veríamos principalmente esta cresta, igual que tiene una cresta occipital interna y una protuberancia occipital interna. Ahora, de esta protuberancia occipital interna, fíjense que nacen surcos, ¿sí? Es como un espacio, básicamente este nivel así. Ahí están, cresta occipital, protuberancia occipital interna y a los lados surcos. Es como si estuviera cresta occipital, protuberancia y surcos a los lados. ¿Cómo se llaman estos surcos? ¿Cómo? Surco llamado canal persino venoso occipital superior. ¿Para el veno sagital? No, no es para el veno sagital. Surco transversal. Tengo perdidos en esa lucha. Son surcos transversales. ¿Sí? ¿Se acuerdan en el parietal? Aquí hay un surco, ¿no ve? Que nosotros le hemos llamado surco longitudinal o sagital o longitudinal superior, ¿no ve? Ese surco longitudinal superior recorre desde el frontal, iniciaba en el frontal, del frontal se abría, ¿no ve? De esta cresta frontal se abría y formaba el surco longitudinal superior. Ese surco longitudinal superior albergaba o transcurría el seno sagital superior. De ese seno sagital superior, fíjense que llega hasta la protuberancia occipital interna, ¿sí? Y ahí se conecta con el seno transverso, ¿sí? Con el surco transverso. Este punto de la protuberancia se asienta venosamente, o sea, es como un golfo venoso o como que una confluencia venosa de los senos. El seno sagital y el seno transverso se juntan aquí en la protuberancia occipital interna en una estructura que se hace llamar prensa de Gerófilo, ¿sí? Confluencia de lo que es el seno sagital superior y de los senos transversos. Básicamente de esos senos transversos viajan y llegan hasta el agujero rasgado posterior o yugular y forman la yugular interna. Y ahí va el corazón, ¿sí? Entonces, lo más característico de la escama del occipital, no se olviden, la protuberancia occipital interna y los surcos transversales, ¿ok? Entonces, ahí está el surco transverso, donde está el seno longitudinal transverso, de ahí el seno transverso y después yugular interno. Y por aquí viaja el sagital superior, confluye igual en la prensa de Gerófilo, se va hacia el transverso y yugular interno. Toda la sangre venosa de la cabeza, de dentro de la cabeza endocrinal, se es recogida por los senos venosos, ¿sí? Y todos los senos venosos, el petroso, todos van a salir por la yugular interna. ¿Ya? Bien. Eso es porción escamosa, tanto externa como interna. Entonces era transverso
Y el el, de arriba era el seno sagital superior y el de abajo era seno. esto no es ningún seno, esto simplemente es una cresta, nada más. Pero aquí están los senos transversales y los senos longitudinales, confluyen ahí. Y de estos senos transversales viaja el surco, llega al temporal, llega hasta el agujero yugular y de ahí la yugular externa y va al corazón básicamente. ¿Ok? Bien, hablemos de lo que es la porción basilar del occipital, un poquito más complejo, pero no difícil. Lo tenemos así. Ahí tenemos el famosísimo agujero magno. Del agujero magno, ¿qué es lo que nosotros destacamos en la porción basilar? Estas dos estructuras, ¿no? Son dos protuberancias, dos salientes. ¿Cómo se llaman? Básicamente, si yo agarro la primera vértebra, la vértebra cervical, es puntos exactos de articulación para la primera vértebra cervical. Con las apófisis. ¿Cómo se llaman estas estructuras? Los cóndilos o apófisis. ¿Occipital? No, occipital no. No. ¿Cómo se llama? Sí. Los cóndilos occipitales también se llamaban cuy. Sí, cóndilos, tenemos los cóndilos occipitales, pero estos articulan con las carillas articulares de la cervical. También le decían el cóndilos apófisis cervicales, no estoy seguro, ¿ya? Pero son cóndilos porque producen una articulación condilia, básicamente, y se unen con la primera vértebra cervical. Bien, de estos cóndilos o estos apófisis o cóndilos cervicales o cóndilos occipitales, fíjense que lateralmente hay unos agujeritos. Fíjense, aquí está el cóndilo occipital y ahí vemos un agujero. En el otro cóndilo occipital, un agujero. Esos son, ¿cómo se llama el agujero? Agujero del hipogloso. Y ahí es por donde abandona el último par craneal, por el agujero del hipogloso. Es el nervio 12, o también llamado hipogloso. Bien, casi hemos visto todos indirectamente creo como que hemos visto todos los pares craneales. El olfatorio estaba en la lámina cribosa. El óptico, ¿por dónde atravesaba? Por el agujero óptico. El oculomotor, por la hendidura esfenoidal. El troclear, hendidura esfenoidal. El trigémino se divide en tres ramas. El oftálmico, por hendidura esfenoidal. El maxilar, por el redondo mayor. El mandibular, por oval. El sexto par craneal abducens, hendidura esfenoidal. El facial, conducto auditivo interno. El vestíbulo-coclear, conducto auditivo interno. El 9, 10 y 11, el glosofaringeo, vago y accesorio, agujero yugular o hendidura o agujero rasgado posterior. Y ahora vemos el último, el 12, que abandona la cavidad craneal a través del agujero del hipogloso. ¿Sí? Es una estructura que está acá, internamente, y sale externamente. Y ahí por ahí abandona el hipogloso, ahí tenemos los 12 pares craneales que salen de la cavidad craneal, o que entran tal vez, no depende. Bien. Entonces ahí tenemos la apófisis, los agujeros, no sé por qué tengo la apófisis acá, los agujeros yugulares. No, agujeros yugular y apófisis, no me he marcado más de agujeros del hipogloso. Bien, fíjense que de la porción basilar, el borde lateral es el que formaba el agujero yugular, ¿no? Esta parte del yugular. Tiene una apófisis, un pequeño saliente que se llama apófisis intrayugular. Divide el agujero rasgado posterior en dos porciones, una que es venosa y otra que es nerviosa. Básicamente, este agujero yugular estaría dividido en dos pequeños espacios, uno donde solo pasa la yugular y otro donde pasan los nervios, el 9, 10 y 11, nada más. Es solo eso, pero al final todos atraviesan por el agujero yugular. Bien, ahora aquí es lo que me decía Esmeralda. De esta cresta sinostósica, que es una pequeña cresta que está en la porción externa del basilar, adelante, aunque aquí no se ve bien, hay unas fositas, ¿sí? Está la fosita navicular y la fosita faríngea. ¿Sí? ¿Sí? Básicamente en la fosita faríngea, que aquí no se ve bien, no sé si en este bolsito se ve bien. Acá se ve un poquito mejor. Cresta sinostósica, fosita faríngea. Ahí
agarra o se confluye lo que es el rafe faríngeo, ¿sí? Básicamente el rafe faríngeo, la faringe es un conducto muscular que va de posterior a anterior. Básicamente el rafe faríngeo sería el punto donde las fibras musculares se entrelazan, ¿sí? Entonces aquí sería el rafe faríngeo, en la fosita faríngea. Y ahí también está la fosita navicular que hemos comentado, en la porción basilar del hueso occipital. Bien, obviamente a nivel de estas crestas y de estas fositas también se articulan, o perdón, no se insertan músculos, que antes los rectos posteriores de la cabeza. El recto posterior de la cabeza de aquí nace, no de la cabeza, el recto posterior del cuello. Recto posterior del cuello y forma los músculos de la porción posterior del cuello, básicamente. ¿Sí? Endocranialmente, esa porción basilar tiene esta estructura en cuña que se denomina clivus, básicamente. Y ese clivus articulaba con el dorso de la silla de los esfenoides, y ahí es donde teníamos esta articulación. Y que antiguamente se ve la división entre esfenoides y occipital, pero con el paso de los años se van fusionando totalmente, que en un cráneo adulto es difícil diferenciar dónde terminaba el esfenoides y dónde inicia el clivus, el occipital. Bien, entonces el occipital creo que es el más fácil, ¿ya? Lo más rescatable para que se acuerden son los agujeros. El agujero del hipogloso atraviesa el hipogloso, delimita el agujero yugular por el cual atravesaba la yugular interna, el 9, el 10 y el 11, glosofaringio, vago y accesorio. Después tenía las apófisis condylares que se articulan con la vértebra C1, también denominada Atlas, ¿sí? Atlas, ¿saben quién era Atlas? ¿Quién era? Eso tiene el mundo de la mitología griega. En la mitología griega hay un hombre que está en una posición así con el mundo sobre su cabeza. ¿Ah? Básicamente a esta vértebra se le dice Atlas porque sostiene toda la cabeza. Sí, si hay una mala articulación atlanto-occipital, no estaríamos bien colocados en la cabeza. Ok, bien. Después veíamos en el agujero. Sí, después veíamos otras características como la cresta sinostósica y las fositas faringeas y naviculares, que básicamente insertan músculos como los rectos posteriores y también es el punto donde confluye el rafe faríngeo. Internamente lo que veíamos es, fíjense que tiene relación con el seno transverso o el surco transverso y los surcos transversales, donde confluyen a nivel de la protuberancia occipital interna. De ahí confluye el seno sagital superior y forma la prensa de erófilo. Así que es una pequeña dilatación venosa de los senos que está ahí, que es donde confluye la longitudinal y los transversos. Ok, externamente en la escama del occipital teníamos la cresta occipital y la protuberancia occipital externa, más prominentes en unos, menos prominentes en otros, y de esa cresta occipital interna se notan las líneas nucales inferiores. Y esa línea nucal inferior también hay una superior. Básicamente de ahí se agarran principalmente músculos. La línea nucal inferior, principalmente los rectos posteriores de la cabeza, mayor y menor. En la línea nucal superior, principalmente se agarra el trapecio, ¿sí? Y entre los dos espacios de las líneas nucales, los semiespinosos, otro tipo de músculos, ¿sí? Inclusive, a nivel del estómago del hospital, el esternocleidomastoideo también tiene unas pequeñas ramas que se agarran de la escama del occipital. Sí, pero principalmente de la apófisis mastoidea, el esternocleidomastoideo. Entonces, eso de manera general sería lo que son huesos del cráneo, ¿sí? Esos huesos del cráneo formaban lo que es la base del cráneo y la bóveda craneal. Ya solo para terminar, y ya solo para que ustedes, les voy a dejar los huesos para que lo vayamos analizando y ustedes lo puedan ver, quiero que lo vean, lo vean. Simplemente nosotros, lo que tenemos que saber, básicamente lo más interesante de la cavidad craneal es saberse los orificios, los agujeros y qué atraviesa por cada agujero. Creo que eso es lo más preguntable. Entonces, si tuviéramos que hacer un repaso, fíjense, de anterior a posterior, en la base del cráneo, estamos viendo base del cráneo, ¿ok? Tenemos primeramente la fosa craneal anterior, ¿sí? Aquí está la apófisis crista galli. ¿Qué se insertaba ahí? Os del cerebro, un tejido que divide los hemisferios, tejido conectivo. A los lados de la apófisis crista galli estaba una lámina cribosa llena de perforaciones. ¿Qué atravesaba por ahí? Filetes nerviosos del nervio olfatorio, del primer par craneal. Bien, posteriormente teníamos, posterior al surco, al limbo esfenoidal, teníamos el surco prequiasmático.
Y en el surco prequiasmático, los laterales, hay un orificio que se forma y atraviesa qué estructuras. ¿Cómo se llama el orificio primero? Óptico. ¿Y qué atraviesa por el orificio óptico? Nervio óptico y arteria oftálmica. Bien, nosotros vamos recorriendo más atrás y veíamos que en las alas del esfenoides había 3 orificios. Uno que se llama redondo mayor. ¿Qué atravesaba por ahí? El nervio maxilar. El quinto par craneal, pero su rama maxilar, el B2. Posterior al nervio redondo mayor, el oval. ¿Qué atravesaba por el oval? El mandibular. Y posterior al oval teníamos uno pequeñito que es redondo menor. ¿Qué atravesaba por ese? Ramas de la arteria meningia media y también ramas meningia del tronco posterior del nervio mandibular. Bien, ahora entre el ala menor y el ala mayor del esfenoides había la hendidura esfenoidal o agujero rasgado, no es agujero rasgado, fisura orbitaria superior. ¿Sí? Por ahí que atravesaba. Bien, esta es memoria y repaso, ustedes lo tienen que repasar. Atravesaba tercer par craneal, oculomotor, cuarto par craneal, troclear, sexto par craneal, abducens, vena oftálmica y el B1, rama oftálmica del nervio trigémino. Esas 5 estructuras atraviesan por esa hendidura pues, o fisura orbitaria superior. Bien, ahora íbamos recorriendo, y me olvidé comentarles, creo, ¿no? Del surco carotidio, de donde entra lo que es la carótida interna, si hay un agujero rasgado posterior, tiene que haber un agujero rasgado anterior, y hay un agujero rasgado anterior. Pero, ¿qué atraviesa por ahí? Básicamente es tejido. No, en teoría no atraviesa nada. ¿Sí? Es un tejido donde simplemente se apoya nomás la carótida interna, se apoya el cavernoso, y es un tejido. ¿Sí? No está atravesado por nada. Ahora, vamos yendo más a posterior y encontramos el conducto auditivo interno. ¿Qué atravesaba por el conducto auditivo interno? Atravesaban 4 estructuras, ¿no? El facial, el vestíbulo coclear, los nervios intermediarios del Reisberg y las arterias laberínticas. Todo eso entra por el conducto auditivo interno. Bien. Posterior al conducto auditivo interno teníamos el agujero rasgado posterior o agujero yugular. ¿Por ahí que atravesaban? Por el agujero yugular o rasgado posterior. Yugular me da su indicio. Yugular interno. 1. El noveno. Excelente. Esos 4 atraviesan por el agujero rasgado posterior. Y después tenemos un pequeño agujerito a nivel de lo que es la porción basilar, que tiene un orificio de endocraneal y sale exocraneal, que es el orificio del hipogloso. ¿Y atraviesa quién? El nervio hipogloso. Y por último tenemos el gran agujero magno, por el cual atraviesa la médula espinal y las arterias vertebrales. Eso sería la parte endocraneal. En la parte exocraneal también tenemos agujeros que casi son similares, algunos se conectan con otros. Teníamos uno, el conducto auditivo externo, atraviesa aire, no atraviesa nada. Teníamos el agujero estilomastoideo, que estaba entre la apófisis estiloidea y la apófisis mastoide, que sale por ahí el nervio facial. ¿Sí? Después teníamos, obviamente, el mismo agujero rasgado o agujero rasgado posterior yugular que atraviesa lo que hemos dicho: yugular, 9, 10 y 11. Anterior a ese teníamos al agujero carotidio, atraviesa carótida interna y sale por el vértice del peñasco. ¿Sí? Bien, teníamos el agujero rasgado anterior que no atraviesa ninguna estructura. Es un tejido que tiene relación con, ahora que me acuerdo, tiene relación con la trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio se apoya ahí, nada más, no atraviesa nada del agujero rasgado anterior. Bien, ¿qué otras estructuras teníamos a ese nivel? Simplemente eso. Obviamente ya viéndolo desde la cara anterior tenemos las fisuras orbitarias, los agujeros ópticos. Y obviamente después lo que es el cráneo, saber los puntos craniométricos, cuáles son los más importantes, degma, lambda, anterior, asterior. Básicamente, todo eso sería lo más resumido y lo más característico y lo que suelen preguntar los docentes de anatomía, les gusta preguntar a los docentes de anatomía. Casi de ahí no son tan... Siempre les dije, anatomía, al menos Rubiera es un libro pesado. Y obviamente no preguntan todo ese libro pesado. Entonces siempre tienen que saber lo más importante. Ya, quiero que se queden analizando los huesitos, que conozcan las estructuras. ¿Sí? Que circulen todos los canales. Voy a traer más.
Ya, pero ahora ya hemos hablado mucho, es hora de reconocer, netamente reconocer. Claro, sí. Hay que apagar el video.